y por ende el surgimiento de los maremotos. Los efectos de los maremotos son grandes destrucciones en casas y lugares de trabajo, devastadores inundaciones, no se alcanzan a imaginar, incendios muy grandes, casi de tamaño forestal, muertes incontables y pérdidas materiales, económicas y sociales. Las medidas preventivas que se deben tomar a la hora de un tsunami. Si vive en la zona costera, infórmese. Las autoridades tienen identificadas las zonas de inundación por tsunami. Revise si su casa se encuentra en una zona de inundación. Identifique las vías de evacuación, puntos de encuentro y las zonas sin riesgo de inundación por tsunami. Guarde los documentos importantes en lugares altos o con contenedores herméticos para evitar que el agua los dañe. Defina y distinga muy claramente dónde están las llaves de la red de gas y electricidad por si existe la necesidad de cerrarlas en una evacuación. ¿Qué hacer en caso de tsunami? Si está en el borde costero y siente un sismo violento, protéjase con estas 3 reglas básicas: agacharse, cubrirse y afirmarse hasta que el terremoto termine. Cuando haya terminado, evalúe si el terremoto fue capaz de romper murallas y se le dificultó estar en pie. En cualquier de estos casos, hay una gran probabilidad de que ocurra un tsunami. No debe esperar a recibir una alerta, ya que el terremoto constituye una alerta natural, el tsunami en una zona costera. Evacuar de forma inmediata, no intentar. Sí, el terremoto es una alerta natural de que viene en camino un tsunami. Evacuar de forma inmediata, no intentar salvar sus pertenencias. Si recibe información oficial de alerta o alarma de tsunami, observar que se recoge el mar, evacúe inmediato. Mantenga la calma, evacúe a pie al menor tiempo posible, hasta alcanzar la zona libre de inundación por tsunami, 30 metros de altura sobre el nivel del mar. Quedarse ahí hasta que las autoridades indiquen que es seguro regresar a sus lugares. El arribo de las olas de un tsunami que puede prolongarse hasta por 24 horas. Si no puede ir a un sector alto, sube a un piso superior de un techo de una construcción sólida. Como último recurso, subirse un árbol firme, permanecer ahí hasta que las autoridades indiquen que es seguro volver. Alejarse de los ríos y esteros. Un tsunami puede penetrar varios kilómetros tierra adentro por algunos de estos cursos de agua. Si está en una embarcación y el tiempo lo permite, es preferible evacuar hacia alta mar sobre una profundidad mayor a 150 metros sobre el nivel del mar. En caso de que esto no sea posible, una combinación de amarre flojo y anclanaje, soltando mucha cadena, puede reducir la posibilidad de que tu embarcación se desvíe hacia la tierra. Siempre debe estar atento a la información oficial y no prestar atención a los rumores mal fundamentados. Muchas gracias. Yo en mi investigación les hablé un poco sobre los tsunamis. Ahora Maribel nos va a hablar sobre lo que son las erupciones volcánicas y un poco más a fondo vamos a conocer sus causas, efectos y qué hay que hacer en caso de una erupción volcánica. Como hemos visto en muchos casos, las erupciones volcánicas han devastado pueblos enteros, como por ejemplo la tragedia de Armero, que se llevó miles de vidas y destruyó el hogar de mucha gente. Sí, Ángela, en este momento entonces nos falta hablar de las erupciones volcánicas. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué entendemos por una erupción volcánica? Pues que se debe al hecho de cuando un volcán hace erupción. Es una emisión violenta, o sea, la definición científica es una emisión violenta en la superficie terrestre de materias procedentes del interior del volcán. Las causas que producen estas erupciones se debe al aumento de la temperatura en el magma que se encuentra en el interior del manto dentro del volcán. Esto ocasiona una erupción volcánica en la que se expulsa la lava hirviendo que se encontraba en el magma. Puede generar derretimiento de hielos y glaciares, como sucedió en el volcán, como sucedió en Colombia con la tragedia de Armero, en el volcán del Nevado del Ruiz.
Ok. También produce derrumbes, aluviones, etcétera. Maribel, eso es una información bastante importante. También, como estamos hablando de los efectos y lo que eso conlleva, ¿podrías hablarnos los efectos de los erupciones volcánicas? Bueno, las erupciones volcánicas tienen unos efectos grandísimos. Hay pérdidas naturales, sociales y económicas. Pérdidas innumerables también de trabajo y de viviendas, pérdidas inmensas de vidas humanas, muerte de gran parte de la fauna y la flora, hay crisis sanitaria, desplazados. Si tú puedes ver, Ángela, los efectos de todas estas tragedias son muy similares. Sí, la mayoría, porque en gran parte pues son tragedias. Tragedias que afectan Y a, por lo a general comunidades todas conllevan vidas humanas. claro, y afectan a comunidades y zonas que están pobladas. ¿Y qué se puede hacer en caso de una erupción volcánica? Bueno, en caso de una erupción volcánica, por lo general ya los países tienen sistemas como de alarmas ya establecidas. Como están haciendo ahora mismo con el volcán Chile que está en emergencia. Ajá. Ya hay alarmas y entonces ya las poblaciones que están aledañas a los volcanes saben que, o sea, tienen un centro de monitoreo de esos volcanes y van avisando y saben que si la alarma es de determinado color, ya... De la magnitud de la explosión volcánica. O sea, si deben seguir las instrucciones de evacuación y todo lo que hay que hacer. Eso es lo principal. Eso es muy bueno. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. En el segundo bloque tendremos las que se originan en la superficie terrestre, las desastres naturales que se originan en la superficie terrestre. A mí me gustaría, Angie, antes de que dar unos ejemplos de estos tres, de lo que ha sucedido en Colombia, referencias reales de las tragedias naturales que han sucedido en Colombia. No hay problema, puedes hacerlo. Bueno. Empezamos con los terremotos. ¿Qué terremotos se han visto en Colombia? No, pues como te decía, Colombia es un país que es considerado de gran riesgo sísmico por la ubicación en que está. Está ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico que afecta no solo a nuestro país, sino también a todos los países de Sudamérica o toda la área de los países de Sudamérica que limitan con el Océano Pacífico. Esta área ha sido azotada durante su historia por grandes terremotos que han causado como efectos secundarios tsunamis, desplazamientos, lo que decíamos anteriormente, aludes, erupciones de volcanes y avalanchas y muchas otras fatalidades. Pues sí, por lo general estos, como decíamos, todos estos desastres naturales conllevan a muchas fatalidades. Exacto. Un fenómeno natural produce otros fenómenos. Como por ejemplo el terremoto que causa el tsunami. Exactamente. Entonces, el más mortífero de los terremotos que ha sucedido en Colombia, donde murieron más de 2.000 personas, fue el terremoto de Armenia. Tú cuando eso, pues, me imagino que no habías nacido. No. Fue en 1999. Donde, pues sí, claro. En 1999, claro. Yo me acuerdo de eso, fue terrible esa tragedia, donde murieron más de 2.000 personas y se cree que el más destructivo, que alcanzó una magnitud de 9.0 en la escala de Richter, sucedió en 1827. Y el más fuerte en el siglo XX que sucedió en Colombia fue en 1906, que afectó no solamente a Colombia, sino a Ecuador, porque su epicentro fue en la frontera entre los dos países. Otro desastre natural que, aunque tú tampoco creo, o sea, menos, ese fue en 1985, el 13 de noviembre, fue el desastre natural de la tragedia de Armero. Pues de esa he escuchado, has escuchado y has visto. Y ahorita la mencioné antes de empezar a hablar de los desastres volcánicos. Sí, claro. Me gustaría que me dieras una información más a fondo sobre eso, ya que es un tema bastante interesante. Bueno, como te dije, eso es un desastre natural que encaja en este primer bloque también y que es producto de lo que estábamos diciendo ahorita,
por la erupción de un volcán, que era el Nevado del Ruiz, que tenía más de 70 años que no tenía una erupción. Tomó por sorpresa a todos los pobladores, al país, mejor dicho. Incluso hay una crítica porque el cura del pueblo supo en la noche y se fue. Y no alertó al pueblo. No alertó al pueblo, exacto. Entonces sucedió el 13 de noviembre de 1985 y esta erupción del volcán es considerada la segunda erupción más mortífera del siglo XX. En el mundo. Sí, donde murieron más de 20.000 personas, incluso se habla de 25.000. El volcán del Nevado del Ruiz llevaba como te comenté ahorita, más de 70 años. Pues hace poco estuvo en peligro de explosión otra vez. Sí, pero si ya con todos los adelantos de las tecnologías y medidas preventivas que se están tomando. Esperemos que no tenga el mismo efecto mortífero. ¿Y qué pasó ahí? El volcán del Nevado, como llevaba tantos años inactivo, a lo que hizo erupción, se deshieló, o sea, y toda esa lava caliente que llevaba tanto tiempo adentro. Exacto, todo ese nevado se derritió, todo eso, toda la lava que salió derritió todo y inundó, como se derritió la nieve, inundó 4 ríos, imagínate, 4 ríos juntos se creció las corrientes de esos 4 ríos, hizo unas grandes inundaciones que formaron un gran río de lodo, que viene siendo el otro fenómeno, lo que vamos a tratar en el segundo tema. Pero mira tú cómo se unen, en un solo fenómeno se unen varios, produce varios fenómenos, que arrasó tierra, escombros, material volcánico y sepultó todo lo que encontraba en su camino, a lo que descendía de las laderas, sepultando las poblaciones alrededor, y la peor fue la de Armero. Pues además se vio el caso de esa niña que quedó atrapada. Y fue terrible. Nunca pudo salir. La de Omaira. Creo que sí, ese era su nombre. Bueno, vamos a una pausa de comerciales y regresaremos con el segundo bloque. Bueno, Maribel, como ya habíamos hablado de que en el segundo bloque íbamos a hacer los desastres naturales que se originaban en la superficie de la Tierra, tales como derrumbes, avalanchas y aluviones. Entonces, vamos a empezar por los derrumbes. ¿Qué es un derrumbe? Los derrumbes son avalanchas de roca y lodo que se desprenden de una montaña. Generalmente son provocados por terremotos o por alguna erupción de un volcán que se encuentre cerca de la zona de derrumbe. ¿Qué causa un derrumbe? Un derrumbe es causado cuando sucede alguna erupción volcánica o un temblor. La superficie de la Tierra se mueve y esto hace que todo el material suelto se desprenda y caiga. Dependiendo de la cantidad de material suelto que se desprende, es la magnitud del derrumbe. Un derrumbe de grandes proporciones puede enterrar todo un valle. Efectos de un derrumbe. Por lo general, los derrumbes dejan grandes aplastamientos de viviendas, carros y hasta personas. También arrasan con los árboles que están en el camino del derrumbe. ¿Qué medidas preventivas se deben tener a la hora de un derrumbe? Prepare un equipo de suministro. Quería hacerte aquí una interrupción. En Colombia suceden muchos derrumbes, sobre todo en las zonas de las cordilleras. Sí, como se ve a veces que en el camino Bogotá-Bucaramanga o Barranquilla-Medellín hay bastante desprendimientos de tierra. Y por eso cuando las épocas de vacaciones, cuando se sabe que... casi siempre son en esas épocas. No, y cuando se sabe que va a haber... va a haber por las carreteras desplazamiento de la gente de una ciudad a otra. Se tienen ciertas medidas preventivas. Hay que estar pendientes de las noticias en relación con, con lo que está sí, sucediendo. Porque siempre por lo general